Clase 14 de hermenéutica y exégesis. Ahora corresponde ver la hermenéutica especial y... Oh, ¿qué pasó aquí? Se ve medio extraño la pantalla. Ah, se achicó la pantalla. Ya, ahora sí. En términos generales, los seres humanos usamos lenguaje literal o figurado. ¿En qué consiste el lenguaje figurado? Consiste en cualquier intento de usar las palabras separándolas de su uso y asociación natural o común, para asociarlas con otra esfera de significado, con el objeto de otorgar mayor fuerza a lo que se quiere decir. Son efectos especiales del lenguaje. A las variadas formas del lenguaje figurado se le llama también figuras literarias o tropos. Los oyentes, incluso los discípulos de Cristo, se equivocaron al interpretar literalmente lo que el Señor les habló en forma figurada. Cuando dijo, por ejemplo, que el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene parte conmigo. Y algunos dijeron, muy complejo es la palabra que está hablando, no es el Señor. Es difícil de soportar. Otros entienden que dura la palabra, como refiriéndose a que es muy insultante, muy agresivo lo que el Señor estaba hablando, pero lo que quiere implicar ahí, lo que quiere decir es que es muy difícil lo que está comunicando, no se logra entender muy bien. Estaba empleando un sentido figurado, no solamente en ese contexto, sino en muchos otros casos los discípulos no entendían qué es lo que quiere decir realmente con algunas expresiones porque estaba empleando lenguajes figurados. ¿Cuáles son las principales figuras literarias de las escrituras? Una de estas figuras literarias que encontramos en la escritura es el símil. ¿Qué es lo que es el símil? El símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. Consiste en una comparación formal. Mm. Normalmente va precedida de la conjunción como u otra equivalente entre dos objetos o acciones. Vamos a ver los ejemplos mejor porque la definición es más compleja. Pero aquí para entender lo que es un símil, básicamente es una comparación entre una realidad espiritual, puede ser, o una comparación de dos cosas, dos elementos que, que son formales, que son explícitos. Siempre va acompañado de una conjunción como, semejante, igual, parecido. Es decir, lo dice explícitamente. Lo que yo voy a comparar o lo que yo voy a hacer ahora es una comparación. Esta declara que algo o alguien es semejante a otro. Ejemplos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Esto es un símil, porque está explícita la comparación. Como el ciervo, igual que un ciervo, semejante a un ciervo, parecido a un ciervo, o cualquier otra expresión, otra conjunción, por el agregarlo y decir que es una comparación, explícitamente es un símil. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, también es un símil, porque está indicando que la palabra es similar, es semejante, es parecido o es igual a un fuego. Es como un martillo, similar, igual.
parecido, semejante a un martillo que quebranta la piedra. Está haciendo una comparación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? También es un símil, es una comparación. Está comparando el deseo, la voluntad de Dios de querer reunir a todos sus hijos, pero no quiere, del mismo modo como una gallina quiere reunir a sus polluelos. Es una comparación, pero formal. Algunos símiles son más extensos y estos símiles caen dentro de la categoría de símiles parabólicos, como en Mateo capítulo 13, verso 24 al 52, tenemos símiles parabólicos. En Mateo 13, del verso 24, allí va a el Señor relatar varias parábolas y cada una de estas parábolas tiene la finalidad de comparar al reino de Dios con una realidad objetiva, terrenal, una realidad visible, presente. Y, y es formal porque acá habla acerca del reino de los cielos es semejante. Y ahí comienza a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. En el verso 31, la parábola de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. La parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Y hasta el 25. Bueno, y después comienza a explicar las parábolas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino es semejante a una red que echada en el mar. Bien, son parábolas, pero todas tratan de desarrollar un mismo tema, que es el reino. Está comparando el reino de Dios con diversos aspectos de la realidad o con diversos elementos objetivos, visibles, conocidos por los discípulos que estaban oyendo. A eso se le denomina símiles parabólicos. Evitar dos errores al momento de interpretar un símil. ¿Cuáles son estos dos errores? El de no ahondar en su contenido a causa de su claridad, con lo que se pierde parte de su riqueza, y el de hacer decir al símil más de lo que realmente quiso expresar el autor cuando lo usó. Ya, esos son algunos de los errores que se cometen al momento de interpretar el símil. Siempre un símil habla de un aspecto nada más de la comparación. Por ejemplo, acá, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Si yo comienzo a considerar las características del ciervo, ¿qué podría decir con respecto al ciervo? A ver, el ciervo toma agua limpia, el ciervo come pasto, el ciervo, ¿qué más? Tiene las pezuñas partidas, el ciervo tiene cuernos también. ¿Qué más podríamos decir con respecto al ciervo? Son animales limpios, vive en manadas. Del mismo modo nosotros somos siervos de Dios, como ese siervo, o así el cristiano, el siervo de Dios. Como el ciervo es un animal limpio porque tiene pezuñas hendidas, entonces el creyente debe ser puro espiritualmente. El ciervo come pasto, el pasto de color verde, el verde representa la esperanza. Así el creyente debe caracterizarse por la esperanza, la esperanza de la resurrección. El siervo tiene cuernos, el creyente también debe tener fuerza espiritual que lo da el Espíritu Santo. El siervo habita en manadas, también el creyente no vive aislado, sino es parte de una iglesia cristiana, es parte de un cuerpo del Señor Jesucristo.
Y así podríamos seguir listando las características del siervo. ¿Cómo se llama ese tipo de interpretación, mis hermanos, que yo estoy empleando? Alegoría, alegórica. Exactamente. Yo no sé si usted ha escuchado un sermón de esa naturaleza del ejemplo que estamos dando acá, pero Muchos. sí. Ah, sí, sería mucho. Ojalá que alguien que no haya tomado hermenéutica no vea el video porque va a tener la tentación de comenzar a ver las características del siervo y van para predicarlo el domingo. No, esos Bien ahí. los- son los mensajes que más avivan. Sí, pues claro, los más Llaman avivados. la- Bien. Bueno, es un símil entonces. Un símil siempre habla de un aspecto de la comparación nada más, no de todas las características del elemento que se utilizó como objeto de comparación. Mm. O es como sujeto de comparación. Bueno, a ver, lo que se utilizó como modelo para formar un ejemplo. Eh, También nosotros utilizamos símiles, en nuestro lenguaje. No sé si ustedes pueden emplear o dar algunos ejemplos de símiles que empleamos nosotros en la vida diaria. Yo voy a dar un ejemplo de un símil que empleamos comúnmente nosotros aquí en Chile. Es- Esta persona come como cerdo. Ahora, ustedes, por favor, un ejemplo de símiles Es que como nosotros gato de empleamos. campo. Como gato de campo, muy bien, como Wiña. ¿Se refiere a eso, cierto? Como Wiña, Sí. es como Wiña. ¿No? Muy bien. ¿Qué más, mi hermano? Otro ejemplo, hermano Boris, llaman. Cuando dicen, por ejemplo, esto come más que la sarna, más que la sarna. ¡Guau! No la había escuchado cuando es nunca muy esa. comilón. Ah, ok, ya no la había escuchado. Mi doctor Marco parece que dijo una y no se alcanzó a escuchar bien. Bramar como chancho. Bramar como chancho. Está buena, está buena. Hay algunos predicadores, bueno, empató, estuve con nosotros, el, pero a algunos les resulta muy divertido cuando dice, estas personas son más porfiadas que matar a un chancho palmazo. Bueno, todos son símiles. Eso es un símil, una comparación pero formal, porque está precedida de una conjunción como, semejante, parecido, igual, etcétera. Quedó claro el símil, yo creo. Sí, yo creo que con eso es suficiente de ejemplo del símil. Ahora nos vamos a trabajar con la metáfora. ¿Qué es lo que es una metáfora? Es una comparación también, pero no es explícita, sino que la metáfora es implícita. Se da por asumido, que no se expresa formalmente como en el símil. Se da por hecho la comparación. No dice que es una comparación, simplemente se da por sentado que estoy comparando. Es una analogía implícita en la cual una palabra que pertenece a un objeto particular se aplica a otro. Se diferencia del símil en que desaparece la palabra como o su derivado. Indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Estas definiciones, cuando yo lo leía en los libros, me costaba mucho entender qué quiere decir esta definición. Con los ejemplos se solucionaba el problema. Los hermanos, las hermanas también de Temuco decían lo mismo ayer. No entendía mucho las definiciones, pero después con los ejemplos se entienden qué es lo que quiere decir realmente. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es una comparación. Nosotros los creyentes se nos compara como si fuésemos sal, como si fuéramos la luz del mundo. Pero esta comparación no es formal. No se nos está diciendo que nosotros somos como la sal, como la luz, sino que se da por hecho, se da por sentado. Está implícita la comparación. Eso es una metáfora. También acá, del mismo modo como el símil, es importante no extender excesivamente la esfera del sentido de las metáforas, porque siempre la comparación está aludiendo a un aspecto nada más de lo que se está comparando, a un solo aspecto.
Cuando Jesús afirmó que los discípulos eran la luz del mundo, no tenía en mente otra cosa que los hombres viesen sus buenas obras, nada más que eso. También cuando Jesús quería decir que nosotros somos como la sal de la tierra, quería hablar de un aspecto nada más de la sal, de las propiedades de la sal, que era lo que hacía. Algunos aluden que la sal preservaba los alimentos, entonces lo que quiere decir Jesucristo en ese contexto es que la presencia de los creyentes en el mundo preserva al mundo de la corrupción. Es lo que dicen algunos. Pero solamente eso, nada más. No tiene que ver con producir sed de Dios, la gente incrédula. Tampoco habla de sazonar la sociedad, por ejemplo, del mismo modo como la sal sazona los alimentos. No tiene que ver con eso. Solamente un aspecto de la comparación, no a cada característica del objeto que se utiliza para hacer la comparación. Esta figura existe también cuando se sugiere la semejanza entre dos cosas muy diferentes usando palabras que son propias solamente para una de ellas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Está hablando acerca de majar mi pueblo, moléis las caras de los pobres. La imagen que se está utilizando es como si los rostros de las personas estuviesen en una piedra de molino y la piedra comienza a darle vuelta al rostro como a trigo, desmenuzándolo, convirtiéndolo en harina. Solamente es una comparación nada más, pero es implícita. Jehová, castillo mío, roca mía, mi redentor en quien confiaré. Ahí se dice, Jehová, castillo mío, roca mía. Eso es una metáfora, porque no es implícita la comparación. Pero si dijera el texto, Jehová es como castillo, Jehová es como roca, ¿qué sería esa figura literaria? Símil. Un símil, perfecto, muy bien. ¿Se entendió entonces la metáfora, mi hermano Boris, mi hermano Cristian? Sí, sí se entiende. Sí, hermano Pablo. Perfecto. ¿Algún ejemplo ahora, un ejemplo actual de una metáfora? ¿Sí recuerdan Tus ustedes? ojos son como estrellas. Muy O bien, sea, tus tus ojos ojos. son estrellas. Son Ah, estrellas. muy bien, muy bien. Sí, me La pasar cómo. corrigió. La corrigió inmediatamente eso. Ya entendió bien, entendió Sí. bien. Esa es la idea, que se entienda. Hermano Boris, A ver, estaba pensando por ejemplo, un símil o una metáfora, dice metáfora. usted. Metáfora. Metáfora. Por ejemplo, a ver, cuando un padre le dice a una hija, tú eres mi princesa, Muy bien. ¿te podrá Tú eres mi tomar? princesa. Perfecto, perfecto. Excelente, hermano Boris, muy bien. Mi pastor Marcos, Em, a ver, estoy tratando de hacer memoria de algunos. Bueno, los poemas tienen harta metáfora. Eh, mm, 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 no bueno, sé. es difícil, porque yo también estoy eh, imaginando, bueno, no me acuerdo ninguna. sí, pero sí las entiendo, las Ya, comprendo. sí, correcto. Muy bien, pero con esos ejemplos ya se entiende lo que es una metáfora de un símil, una comparación implícita. Perfecto, ahora vamos a otra figura literaria, que es la metonimia. ¿Qué es lo que es la metonimia? Es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Cuando el escritor pone el efecto de una acción en lugar de la causa, o sea, el símbolo o la seña en lugar de la realidad, está utilizando una metonimia. Claro, la definición es compleja de entender, es muy abstracta, pero vamos a utilizar algunas palabritas claves para entenderla. Acuérdese de esto, de la causa y el efecto. Y lo otro, el símbolo, el símbolo o la señal, el símbolo. Causa y efecto y el símbolo. Si hay alguna figura literaria que está apuntando, aludiendo al efecto causado por algo,
está empleando una metonimia. Y si está utilizando el símbolo en lugar de la realidad, está utilizando la metonimia. Vamos a ver algún ejemplo. Más definición todavía. Es la sustitución de la cosa significada por algo estrechamente asociado. La relación que se forma es más de signo que física. Bueno, recuerda estas dos palabritas, causa y efecto y símbolo o signo. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. Se encuentra en Lucas capítulo 16, verso 29. Lucas está relatando la parábola o relato, como sea, relato o historia, entre el rico y el Lázaro. Y el rico le dice a Abraham, que está simbolizando a Dios, por favor envía a Lázaro para que le vaya a advertir a mis familiares para que no vengan a parar al mismo lugar donde yo me encuentro. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. ¿Qué quiere decir realmente el pasaje bíblico con respecto a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo? Quiere decir que estudien la escritura simplemente, pues, o sea, que vengan a la escritura del Antiguo Testamento. Muy bien, perfecto. Se refiere al Pentateuco que fue producido por Moisés. El Pentateuco entonces sería el efecto. Y la causa fue Moisés. Y los profetas se refieren a los escritos de los profetas. Los escritos de los profetas son la consecuencia, son los resultados. Es decir, el efecto. ¿Y quién fue la causa? El que los produjo fueron los profetas. Entonces, allí está haciendo uso de una metonimia, porque está hablando, está usando o empleando la causa, que es Moisés y los profetas. Eso es la denotación, pero lo que está connotando son sus efectos, es decir, sus escritos. Se usa este tropo cuando se designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo o que indica una relación de causa-efecto. La metonimia puede ser una figura de causa cuando se reemplaza una actividad que se realiza con la persona que la realiza. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En realidad ellos no tenían a Moisés y a los profetas, sino que tenían sus escritos. El nombre Moisés es una metonimia que representa sus escritos. En tiempos modernos podríamos decir nosotros, yo odio a Julio Cortázar. ¿Qué es lo que yo quiero expresar con esta idea? Yo odio a Julio Cortázar. O lo que él escribió, su Los libro. escritos de Julio Cortázar, principalmente Rayuela. Cuando leí Rayuela, bueno, lo leí porque lo recomendaba YouTube, viendo la literatura que recomendaban. Y yo dije en un momento, me está tomando el pelo Julio Cortázar, se está burlando de mí, dije yo en un momento, porque la forma de escribir, por lo menos la segunda parte, es muy, es muy irrisorio la segunda parte. Bueno, lo que quiero decir en realidad es el, el efecto, la causa, el resultado, el producto que realizó Julio Cortázar, que fueron sus obras. Bien, empleamos entonces nosotros metonimia. Hay una objeción, porque ahora se está objetando todo lo que nosotros hemos predicado durante tanto tiempo cuando decimos Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Paul Washer dijo, están equivocados, porque la Biblia dice que Dios odia al testigo falso que habla mentiras. Entonces nos corrigió, le dicen, están predicando mentiras, porque Dios odia también y aborrece al pecador, no solamente al pecado, sino que aborrece al pecador. Pero ¿será así? ¿Tendrá razón? Si aplicamos la misma figura de expresión en los pasajes que declaran que Dios odia a los pecadores, podemos ver que se reemplaza el pecado con el pecador.
Por ende, cuando Dios dice que Él odia al testigo falso, que habla mentiras, eso se encuentra en Proverbios capítulo 6, verso 19. Quiere decir que Él odia las mentiras. Al usar la metonimia, se reemplaza la mentira, que es el efecto, con el que miente, es decir, la causa. Eso es. Proverbios capítulo 6, verso 17 dice que Dios odia la lengua mentirosa. Significa que Dios odia el músculo que tenemos en nuestra boca, que se mueve para producir palabras. Significa que Dios odia aquello. No, significa que Dios odia el pecado que la lengua puede realizar, es decir, la mentira. Proverbios capítulo 6, verso 18. Aprendemos que Dios odia a los pies presurosos para correr al mal. Quiere decir eso que Dios odia los pies, es decir, los pies nuestros literalmente, está aludiendo a una metonimia, está haciendo uso de una metonimia. Se está refiriendo a el mal que hace el ser humano, al pecado, a eso se refiere, pero no al pie. Nadie podría interpretar que Dios odia el músculo de la lengua y los pies físicos, pero sin embargo existen predicadores que insisten una y otra vez que Dios odia y aborrece a los pecadores, así como el pecado que realiza. En realidad, lo que están haciendo los escritores bíblicos del Antiguo Testamento es hacer uso de una metonimia, porque en el Nuevo Testamento señala lo contrario, que Dios ama a los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo. Y nos amó aún Profesor, cuando nosotros éramos pecadores. ¿Sí, mi hermano Boris? el versículo ese en cuestión, ¿cuál es? Proverbios capítulo 6, verso 19. Proverbios 6, 18. Proverbios 6, 17. Es decir, 16, 17 y ¿Proverbios 18. cuánto digo? ¿Podría repetirlo? De Proverbios capítulo 6, verso 19. Y Proverbios 6, 17. Proverbios 6, 18. Ahí está. Esos son algunos textos que dicen algunos para indicar que Dios aborrece el pecado. Pero recuerde que ese texto bíblico, mire, lo primero que nada, mi hermano, pertenece al género poético, porque está en Proverbios, sapiencial, pero el lenguaje que está utilizando es un lenguaje poético. eh, y la característica de la poesía es el uso frecuente de las metáforas o el sentido figurado. Por lo tanto, no se puede interpretar literalmente ese texto bíblico. ¿Por qué incurren en estos errores estos predicadores de interpretar literalmente el texto bíblico sin considerar su género literario ni las figuras literarias y sin considerar el contexto general de las Sagradas Escrituras? Tampoco es el otro tema, porque tenía que haber utilizado el Nuevo Testamento para interpretar ese pasaje bíblico. La razón es muy simple, porque se está empleando el método de interpretación bíblica denominado el método dogmático. Están empleando el dogma de la tradición eclesiástica para interpretar esos pasajes bíblicos, donde Dios no ama a todo el mundo, sino ama solo a los escogidos. Por eso se llega a ese tipo de interpretación, violando las reglas que todo el mundo conoce, todos los que han estudiado un seminario teológico conocen las reglas de interpretación bíblica. El pasaje bíblico debe interpretarse de acuerdo al género literario, de acuerdo a la figura literaria, empleando el método gramático histórico, considerando el contexto histórico, contexto inmediato, contexto remoto, pasajes paralelos. Ya. Otro ejemplo, Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. ¿A qué está aludiendo el apóstol Pablo cuando habla
justificará a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. No, él está diciendo que Dios va a justificar por la fe tanto a judíos como a gentiles. Perfecto. Ahora la relación no es de causa y efecto, como el primer ejemplo que tienen a Moisés y los profetas, o Dios odia al testigo falso, sino que ahora la comparación está relacionada con el signo o con el símbolo, o la señal del pueblo de Dios, es decir, la señal de los judíos, de que son judíos, la señal de ese pacto era la circuncisión. Y los que no están circuncidados son los no judíos, es decir, los gentiles. Ahora entonces, lo que se utiliza es la señal. Esa es la relación en este uso de la metonimia, en esta figura literaria. La cruz de Cristo, cuando se habla acerca de la cruz de Cristo, no se refiere a la cruz literalmente, sino que se refiere a la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Pero se emplea también acá el símbolo, la cruz. Pero un símbolo. Vamos a leer mejor 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17 dice así: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Se está refiriendo que no se haga vana la obra expiatoria del Señor Jesucristo. También cuando nosotros hemos utilizado cúbreme con tu sangre, ¿no? O la sangre de Cristo tiene poder, bueno, se emplea ese término. ¿Será que estamos empleando esta misma figura literaria, la metonimia, para describir la sangre? Está apuntando a un símbolo, para referirse a una realidad más completa, más compleja, que es la obra expiatoria del Señor Jesucristo, o la obra redentora del Señor Jesucristo, o sustitutoria del Señor Jesucristo, o propiciatoria del Señor Jesucristo. Bueno, aunque los hermanos lo emplean, pero no sé si lo entenderán muy bien a qué están aludiendo. Habría que preguntarle a los hermanos en qué sentido usted lo utilizó, hermano. Pero están haciendo uso de una figura literaria propia del lenguaje. Bien, yo creo que con esos ejemplos se entendió bien la metonimia. ¿Alguna consulta, mi hermano o mi pastor Marcos, con respecto a esta figura literaria de la metonimia? A mí me queda claro. Perfecto. Hermano Cristian, Hermano hermano Pablo, Boris. ¿Sí? cuando habla de que debe tomar su cruz cada día, ¿a qué hace énfasis ahí la cruz? Muy bien. Bueno, con respecto a tomar la cruz cada día, se refiere, como yo recuerdo ahora que lo he leído en algunos comentarios bíblicos, de llevar el oprobio, llevar la ignominia, llevar el desprecio de ser creyente. Es decir, estar dispuesto a sufrir el reproche de ser creyente, de sufrir con Jesucristo. Esa es la idea de la cruz, porque el que cargaba su cruz era cargar su vergüenza, cargar su ignominia, cargar su repulsión social. Eso era, lo obligaban como castigo de algún crimen que había cometido. Bueno, Cristo habla acerca de eso, a eso está refiriéndose o aludiendo, de estar dispuesto a sufrir el desprecio social por ser creyente. ¿Pero qué sería eso? Sí, y le ¿Qué figura? preguntaba porque generalmente cuando uno escucha eso de hablar de tome su cruz, ¿Mm? por ejemplo, la hermanita que su esposo no la acompaña a la iglesia dice, este es mi cruz. Ah, O el hijo que está apartado dice, bueno, esta es mi cruz que tengo que cargar sí, todos los días. lo he Es escuchado muy también, mi habitual hermano. oírlo, por eso Sí, quería como aclararlo ahora. sí, lo he escuchado, sí, lo he escuchado. Nosotros no entendemos nosotros mismos, ¿ah?
Claro, pero cuando el Señor lo utilizó quería decir eso, ¿ah? De estar dispuesto a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo, llevar la ignominia, la vergüenza y el oprobio social y el desprecio social por el hecho de ser creyente. ¿Qué figura literaria sería eso, ah? De llevar la cruz. Parece que es metonimia, ¿o no? No, parece que no es metonimia. Habría que pensar, repensar ahí qué figura literaria es ese. Llevar la cruz cada día. Parece que en ese contexto es metáfora. Sí, estaba pensando en eso igual, una metáfora. Llevar la cruz. Parece que es metáfora, al parecer. Bien, No está tomando el todo, está traspasando las cualidades de un elemento al otro. exactamente. Así es. Si hay que repensar esta figura, repensarla. La sinécdoque ahora. Una sinécdoque. Hemos visto ya varias figuras, el símil, metáfora, metonimia, ahora la sinécdoque. Quiero ver la hora. ¿Qué hora es? Ah, estamos arriba. La sinécdoque. Se usa una parte para significar el todo o el todo por una parte. Entonces la relación es más física a diferencia de la metonimia, que era más simbólica. O sí era simbólica. el- la metonimia era causa y efecto, señal, símbolo. Consiste en la designación de un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. Se habla, por ejemplo, de cabeza de ganado para referirse a reses enteras o almas para referirse a personas, incluido su cuerpo. 100 cabezas de ganado componen o en ese camión pueden entrar 20 cabezas de ganado. No queremos decir solamente la cabeza, sino que el cuerpo completo, el cuerpo del animal completo. O 20.000 almas. ¿Cuánto hace el Estadio Nacional? ¿Cuántas personas? Miles, ya, supongamos 20.000. No sé cuántas, pero supongamos 20.000. 20.000 almas están ovacionando o están cantando en el Estadio Nacional. Pero no nos referimos solamente a las almas, nos referimos a la persona completa, al ser completo de la persona, incluyendo el cuerpo, el cerebro, todo. Pero estamos hablando, apuntando una parte por el todo, pero nos referimos al todo. Cuando el escritor apunta una parte por el todo por una parte, estamos ante una sinécdoque. Por ejemplo, al judío primeramente y también al griego. Bueno, no me estoy refiriendo solamente a a un judío y a un griego, sino que estoy utilizando el singular como denotación, pero estoy connotando la pluralidad de todo un pueblo, es decir, me estoy refiriendo a todos los judíos. Eso hay que se debe tener en cuenta. Estoy ante una sinécdoque entonces. Cuando realizamos exégesis, todos estos elementos debemos tenerlo presente. Debemos hacer uso del contexto histórico, el uso loquendi de la palabra, la polisemia de la palabra, la etimología de las palabras. Tenemos que determinar la figura literaria, si es una sinécdoque, metonimia, metáfora o símil. Todo eso debemos realizar en un trabajo exegético. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Se denota una característica común de todos los animales de estas dos especies. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre. Pero no me estoy refiriendo solamente a ellos, sino a todos los animales domésticos. Estoy empleando solamente algunos de ellos. Eso es una sinécdoque, cuando se apunta una parte por el todo por una parte. Volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. También es una sinécdoque, porque no se está hablando solamente de enrejas, de espadas y lanzas, que son armas de guerra, armas bélicas. Bueno, arma implica lo belicoso. No me estoy refiriendo solamente a armas, a estas dos, sino a un desarme total. La boleadoras, la lanza, cuchillos, que palos, no sé, arcos, flechas, escudo, todo lo equipo de una guerra antigua
se estaba aludiendo. Un desarme, lo que quería decir es un desarme total, no va a haber más guerra. Pero están empleando algunos puntos solamente para referirse a un todo. Ya eso es una sinécdoque. Yo no sé si en nuestro país, aparte de cabeza de ganado, hay otras sinécdoques que nosotros podemos emplear en nuestro lenguaje cotidiano. Es más complejo esto para determinar. Tener techo, por ejemplo. Nos referimos a la casa. Muy bien, mi pastor Marco, muchas gracias. Tener techo, claro. Me falta un techo, o no tengo techo, donde, bueno, no se refiere al techo solamente, se refiere a una casa completa. Perfecto. No sé si alguien tiene otro ejemplo de una sinécdoque. Em, Eh, puede ser, profe, cuando Jesús dijo, danos hoy el pan de cada día. Muy bien, mi hermano O sea, Boris, no, excelente. claro, no se refiere solamente a que comamos puro pan, o sea, todo se refiere a todos los alimentos. Exactamente, claro. Así es. Buen ruedas ejemplo, por, ¿ah? ruedas por auto. Ruedas, muy ruedas para referirse a todos los autos, a un auto completo, muy bien. También otro ejemplo de sinécdoque en el Antiguo Testamento cuando dijo, hubo hambre en toda la tierra. En realidad no era toda la tierra donde había hambre, sino solamente la tierra de Canaán, porque fueron a buscar trigo a Egipto, o siempre iban a Egipto, porque siempre era una tierra fértil. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Cristian? y por ejemplo, en relación a eso de hubo hambre en toda la tierra, haciendo como alusión a la sinécdoque, también alguien lo podría emplear en el sentido de cuando llueve sobre toda la tierra, cuando habla de gran diluvio. Sí, también, también. Con respecto al diluvio también, porque si se interpreta, si el diluvio fue local, entonces hubo todas las tierras, todas las tierras, los montes, todos fueron llenos de agua. Podría estar empleando una sinécdoque entonces, para referirse a la zona geográfica donde estaba poblado por seres humanos, y no toda la tierra del planeta Tierra, porque ¿cuál es la necesidad de llenar toda la Tierra si no había seres humanos en otras partes de la Tierra? Porque estaban recién comenzando. Supongamos que fue local. Yo aprendí que era local, pero también he leído y han hecho trabajos de investigación, los hermanos también cuando se gradúan y han concluido que es universal. Como sea, no me quita el sueño. Las dos, si dos interpretaciones son legítimas. Acerca del diluvio local o no. Y no quiere decir que alguien esté errado o no, o alguien sea más racionalista o no. Son posturas o interpretaciones bíblicas de estos eventos históricos. Puedo presentar las dos, yo no tengo ningún problema en presentar ambas posturas con respecto a eso. Bueno, esos son algunos ejemplos de la sinécdoque en la Biblia. Muy bien, ¿se entendió? Una parte por el todo por una parte. Se puede aludir una parte o puede aludirse al todo. Mm. Cuando hay conflictos que puede ser familiares, por ejemplo. A ver, ¿cuándo puede ser? ¿Qué puede ser? No sé si será sinécdoque. Ustedes me corrigen, mi hermano. A ver, cuando digo siempre dejas todo desordenado en la casa. O nunca me entiendes. Bueno, pareciera que es una anécdota porque estoy absolute, o haciendo algo absoluto, pero en realidad quiero decir algo muy puntual nada más de un día. Ya. Puede ser no sé si estará bien el ejemplo, pero se me ocurrió eso de una sinécdoque. Estoy ampliando, utilizando un lenguaje absoluto, en realidad quiero decir algo muy relativo nada más. Bien. La ironía, bueno, más fácil comprender la ironía. Es la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Mediante ella se da a entender lo contrario de lo que se dice. Ironía es una burla, un sarcasmo, como el profeta Elías cuando dice, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, haya que despertarlo. Se está burlando el profeta Elías de los profetas de Baal.
Es muy, muy divertida esa sección, cuando él se burla de los profetas de Baal. Es una ironía. También en Job, también una ironía. En verdad ustedes todo lo saben. Muertos ustedes, morirá la sabiduría. También es una ironía. Se está burlando de los amigos de Bildad, Sofar, Eliú, Elifaz. Porque le dice a ustedes sí que ustedes saben cualquier cantidad. Si ustedes se mueren, no va a haber más sabiduría en el mundo. Muy, muy exagerado su ironía. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Se refiere a los superapóstoles. En realidad el apóstol Pablo se está burlando de ellos porque ni siquiera son apóstoles, sino que son falsos apóstoles. Pero él le denomina a los superapóstoles. Otra de las ironías en el libro de Génesis, cuando estaban construyendo la torre de Babel para llegar al cielo, en, en Génesis Moisés escribe, y vio Dios que estaban construyendo una torre y descendió para ver, o sea, vio que los hombres se estaban uniendo y descendió para ver lo que estaban construyendo. Es una ironía porque se supone que ellos quieren llegar al cielo y la torre era demasiado mezquina. Por eso que Dios tiene que descender para ver lo que están haciendo allá abajo. También es una ironía muy difícil de detectar. La hipérbole. La hipérbole es una exageración. En esta figura se exagera deliberadamente para dar fuerza a lo que se dice. Es una exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. No tiene la finalidad de engañar, sino de dar énfasis al pensamiento. Jesús hizo también muchas, muchas cosas, tantas, que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros no, no cabrían en el mundo entero. Algunos lo interpretan literalmente esto, ¿ah? Realmente Cristo habló muchas cosas y si se comenzara a publicar libros de lo que él dijo, no habría espacio en el planeta Tierra donde guardar todos los libros. Eh, en realidad lo que estamos frente a un sentido figurado, a una figura literaria. Estamos frente a una hipérbole, que es una exageración. No es una mentira, es un efecto especial del lenguaje. Tiene la finalidad de darle más énfasis a una verdad. Eso es. Quisiera que mi cabeza fuera un manantial y mis ojos se convirtieran en una fuente de lágrimas. Así podría llorar día y noche por todos los muertos de mi pueblo. También una exageración, porque él quiere convertirse en una fuente de lágrimas. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y una pequeña viruta en el ojo de tu hermano, y no miráis la viga que está en tu propio ojo? Hay algunos memes cristianos con una tremenda viga aquí en el ojo de alguien, pero es muy graciosa. Está tratando de fijarse en una viruta del hermano. Ya, todo eso son entonces exageraciones. Algunos ejemplos cotidianos: me muero de la risa, me muero de frío, tengo tanta hambre que me comería una vaca o me comería un caballo. Esos son algunos ejemplos de hipérboles que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Apóstrofe. ¿Qué son los apóstrofes? Es la interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Consiste en una forma de personificación donde alguien habla o se dirige a algo no humano, inanimado, ausente o un humano fallecido, de tal forma que pareciese que éste escuchase lo que se dice y aún pudiese responder. Es hermosa esta figura literaria, lo puede usted utilizar en un sermón. Las montañas saltaron como carneros. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Bueno, ahí está en la segunda sección. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Es un apóstrofe. Porque le está hablando al mar como si éste le pudiese escuchar. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Muy hermosa la construcción de este poema. Es un paralelismo sinónimo. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? Le está hablando a la muerte como si éste le pudiese escuchar.
pero podemos hablarle a alguien que ha muerto, a Bernardo Higgins, por ejemplo. Bernardo Higgins, tú que, bueno, comienza a homenajear a Bernardo Higgins o a San Martín, San Martín, y uno comienza a hablarle a San Martín, una persona que está muerta, estoy haciendo uso de una figura literaria denominada apóstrofe. Puedo hablarle también a la justicia, como si la justicia, que es algo abstracto, me pudiese escuchar. Me puedo referir a la vida. Gracias a la vida, bueno, ¿qué me ha dado tanto? Bueno, está personificando la vida. Pero si supongamos que la canción Violeta Parra comenzara a hablarle a la vida como si le pudiese escuchar o fuera una persona, estaríamos frente a una apóstrofe. Puede ser alguien inanimado, alguien no humano, ausente, fallecido o algo abstracto. Si estos elementos nos pudiesen escuchar, estamos entonces frente a una apóstrofe. La personificación o epopeya, prosopopeya, perdón, consiste en atribución de características humanas a objetos inanimados, abstractos y forma de vida no humanas. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Se están personificando los árboles. Se personifica también a las hormigas, a los animales. Ahí estamos frente a una personificación. Las montañas te ven y se retuercen, pasa los torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos. También se está haciendo uso de la personificación. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismo y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Ahí también estamos frente a una personificación. Consiste la personificación en atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Existen cuando características personales se atribuyen a los animales, a las plantas o a las cosas sin vida. Eufemismos. Otra figura literaria que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Los eufemismos tienen la finalidad de suavizar el lenguaje. Consiste en expresar con suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a sus lectores o a sus oyentes. Acá en Génesis 4.1, por ejemplo, no, el Reyes 18.27, quizás tiene algún empeño. Hablen más fuerte, griten más fuerte, le decía el profeta Elías a los profetas de Baal. Quizás esté de viaje, quizás está durmiendo, hay que despertarlo, quizás tenga algún trabajo. En otras versiones dice quizás tenga algún empeño. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Quizás tenga algún empeño. Lo que quiere decir es que quizás esté en el baño realizando sus necesidades. En realidad está diciendo está defecando. Eso es lo que quiere decir. Pero para no decirlo tan fuerte, porque suena muy agresivo o muy mal sonoro, no puede herir susceptibilidades, es muy indecoroso, produce algo chocante cuando alguien lo escucha, entonces se suaviza el lenguaje, se dice quizás tenga algún empeño. Cubrir los pies también, la idea es la misma. Cubrir los pies en realidad está diciendo, está haciendo sus necesidades, pero se usan eufemismos, cubrir los pies. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo Caín. El vocablo que se emplea es conoció, pero en realidad es un eufemismo lo que está diciendo, para no decirlo explícitamente, para no ser malsonante o no herir susceptibilidades, para decirlo con más suavidad, con más decoro, entonces se dice conoció, para referirse a la relación íntima entre los esposos, entre Adán y Eva. Es un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura o malsonante. En toda cultura hay asuntos sobre los cuales es de mal gusto usar el lenguaje directo. El eufemismo lleva el objetivo de suavizar tales cosas para no parecer chocantes. El, el eufemismo se utiliza en la Biblia en todas las culturas. A algunos no les gusta mucho usar eufemismo, porque dicen, para, hay que sacrificar hay que sacrificar el eufemismo para hacer, para decir la verdad. Por eso a algunos no les gusta emplear los eufemismos, hablan muy fuerte, emplean lenguaje muy rudo, muy terrible.
pero el hecho de que la Biblia lo utilice y es parte de todas las culturas se debe considerar para suavizar un poco el lenguaje y no ser tan tosco y tan rudo, tan ofensivo cuando se quiera decir las verdades. O quizá en algunos casos las verdades con dureza tenga mayor efecto. Ah, yo no sé qué dicen ustedes, porque Juan el Bautista hablaba con fuerza y también Amós hablaba con mucha fuerza cuando empleaban metáforas, cuando decían las mujeres gordas de Basán, para referirse a las mujeres de Samaria, la aristocracia. Ustedes comen y no dejan comer a las otras vacas que son más delgadas, se refería a las mujeres pobres de Jerusalén. Y comienza a describirla con muchos detalles. Ustedes le dicen a sus maridos que le lleven comida, traigan vino, traigan trago, traigan licor. Eran comilonas y borrachas. Eso es lo que dice Amós. Así trata a las mujeres de Samaria. La paradoja, otra figura literaria, es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Aparente nada más, no es real, es aparente. Una declaración paradójica contiene una contradicción o imposibilidad aparente. Cuando alguien expresa algunas verdades aparentemente contradictorias en una sola oración o muy cerca una de la otra, estamos frente a una paradoja. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es una paradoja. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Es paradójico. Es decir, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, aunque esté muerto, va a vivir, porque se sostuvo como viendo al invisible. Todo eso son figuras paradójicas. Bien, estamos en la hora. Perfecto, concluimos justo en la hora. Por favor, mis queridos hermanos, menciónenme algunas figuras literarias que estuvimos trabajando en esta clase número 14. El símil, Muy bien, la Metáfora, metáfora, perfecto. metonimia, Metonimia, muy bien. La la hipérbole, personificación, Personificación, hipérbole, perfecto. sinécdoque, 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 muy bien. apóstrofe, Apóstrofe, perfecto. la ironía. paradoja. Ironía, paradoja. Excelente, muy bien, mis queridos hermanos. Está muy bien, bien concentrado en la clase. Excelente. ¿Algún comentario antes de orar para retirarnos? Eh, por ejemplo, en Apocalipsis 20, cuando dice que delante de él huyeron el cielo y la tierra, eso podría tomarse como una personificación. Exacto. El cielo y la tierra huyeron porque están realizando una acción propia de algún ser humano o algo animado. Huyeron delante de la presencia del Señor. Correcto. Ya. Pero, ¿qué se refiere a ese versículo? O sea, ¿qué es lo que quiere decir realmente Juan cuando dice que huyeron el cielo y la tierra? O sea, El 20, a ver, vamos a ver. Apocalipsis 20 verso 11, algo así por ahí. O 11 12 algo así está ese versículo. Aquí estoy. Y el mar entregó los muertos. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Y ahí tenemos en la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Ahí se está personificando la muerte y el Hades, como si fuesen personas que iban a irse al lago de fuego y azufre. Eh, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vio a los muertos, grandes y pequeños, Ese versículo, el la 11. tierra y el cielo. Quizás pueda referirse al cielo antiguo y la tierra antigua. En ningún lugar ya se encontró para ellos. Había que revisar bien, mi hermano Boris, aquí qué quiere decir el pasaje bíblico para, para dar una explicación más completa ahí. Pero ahí utiliza la personificación. Es el punto Ah, sí, claro, que quería claro, hacer hincapié. exactamente. Porque se le están dando características propias de alguien que puede huir. Algo inanimado, puede ser un animal o una persona que solamente ellos pueden huir. Sí, eso es una personificación lo que estoy viendo ahí. Muy bien.